Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, que también nos pueden seguir en pauta.cl o en Spotify. Estoy abriendo, como siempre, todas las tardes, la verja de madera de mi jardín para invitarlos a caminar por este pequeño jardín en conversaciones peripatéticas o a veces en monólogos. Escuchamos el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde me encuentro y me acordé, a propósito de estos pájaros, de un compositor finlandés de un nombre muy complicado, Eino Juhani Rautaavara, le llamaban el ángel nórdico, quien compuso unos cantos árticos y un concierto para aves y orquesta. Este compositor iba a las auroras boreales a grabar el sonido de los pájaros, era bien místico él, y logra un efecto muy impresionante de unir la música de la naturaleza con la música de su propia creación. Y así como hay música en el mundo de las aves, yo me he preguntado, ¿hay música en el mundo de los insectos? Claro que la hay. Uno escucha zumbido, uno escucha el sonido de las moscas, que es tan cotidiano y tan habitual. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que incorpora ese sonido y habla de esas moscas traviesas y golosas, pero está también el sonido del grillo, por ejemplo, que es un insecto maravilloso que yo tengo aquí en mi biblioteca. De hecho, no he hecho Tanax ni nada, justamente porque me gusta escuchar el sonido del grillo. Pero ¿saben ustedes? Ahí está mi grillo fiel, que se pasea por mi biblioteca como Pedro por su casa. ¿Saben ustedes que hay un compositor joven chileno, un músico chileno, que compuso, elaboró, valga la redundancia, un concierto para oboe, y tengo entendido, 14 instrumentos? Es una especie de obra musical que, a través del sonido del enjambre de los mosquitos y también del apareamiento de un insecto parásito, incorpora este mundo tan fascinante de los insectos a la música. El mundo de los insectos ha despertado la curiosidad de algunos artistas, por ejemplo, de escritores. Ernst Junger, el escritor alemán, fue un gran entomólogo. Y ustedes, cuando leen sus libros, sus diarios de vida, se van a dar cuenta la especial atención que le dedica al mundo de los insectos, la capacidad de observación, de escucha de ese mundo. Camilo Roca ha hecho algo así en Insectarium y lo hemos invitado, por supuesto, a pasearse por el jardín, por este jardín lleno todavía de insectos, porque yo no uso pesticidas químicos, a pesar de que mis vecinos me tienen intoxicado, pero yo trato de preservar aquí un oasis con métodos naturales. Camilo, qué gusto de tenerte acá en el jardín. Camilo Roca, Desde el Jardín. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Lo mismo yo, pues Camilo, desde luego muy curioso para que me cuentes y nos cuentes la historia de ese insectario, pero antes me gustaría conocer un poco más de tu historia. Tú tienes, si no me equivoco, tú me puedes corregir, tienes 25 años, eres compositor, eres contrabajista, estudiaste en el Conservatoire National Supérieur de Musique en Lyon, tengo entendido, has estudiado composición musical, has escrito y compuesto distintas obras musicales, has ganado varios concursos, el segundo lugar del concurso nacional Louis Advis, entre otros. Además, como intérprete, como músico, has tocado en obras que no son necesariamente tuyas.
A ver, me gustaría que me contaras un poco cómo es que alguien se convierte en compositor, alguien tan joven como tú. ¿Es una decisión, es algo que llega, algo que aparece, algo que estaba siempre como vocación, Camilo? O sea, es una pregunta muy difícil, porque la verdad es que ya como habiendo ya salido de un cierto proceso pedagógico y académico, hay veces en donde ya no me acuerdo por qué yo decidí realmente estudiar composición. Estoy completamente convencido de que no debería haber estudiado otra cosa que es, digamos, esta disciplina es lo que más me apasiona. Pero al mismo tiempo, ya no recuerdo también por qué me metí a estudiar música, pero sí te puedo decir que la música fue algo que fue protagónico dentro de mi infancia y dentro de mi vida familiar, y que el amor por la música es algo que me inculcó tanto mi padre como mi padre que es músico y mi madre que es cineasta. En mi casa se escuchaba mucha música, yo empecé a tocar bajo eléctrico desde muy pequeño y con trabajo después en la adolescencia. Y la verdad es que como que yo nunca me cuestioné la idea de que yo iba a seguir estudiando música de alguna manera y ejerciendo la música de alguna forma. Cuando me vi enfrentado digamos, a la decisión de tener que estudiar, especializarme dentro de una disciplina de la música, eh, en ese momento yo estaba muy, digamos, se podría decir, obsesionado, quizás metido en el mundo de la música clásica del siglo XX, XXI en adelante. A mí me gustaba mucho en ese momento el compositor francés Olivier Messiaen, y creo que él fue la mayor influencia estilística para yo decidir dedicarme a la composición y estudiar la composición y entender cómo la música, un poquito cómo se puede construir la música. Oye, Camilo, ¿y qué descubriste en el universo de Messiaen, de ese gran compositor? ¿Qué es lo que te fascinó, te hechizó? Si pudieras tratar de transmitirlo para alguien que nos está escuchando que probablemente nunca lo ha escuchado, pero ¿qué es lo que te fascinó a ti y te sigue fascinando probablemente? Sí, por supuesto. Olivier Messiaen es un compositor francés que, digamos, es extremadamente multifacético. Uno se puede, digamos, meter al mundo de Olivier Messiaen por muchos distintos aspectos. Y el mundo al que yo me metí, en principio, fue al mundo musical de su obra El Cuarteto del Fin de los Tiempos, que es una obra a la que yo me metí simplemente porque quedé muy impresionado por su historia, ¿cierto? Él compuso esta obra mientras estaba preso en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, el campo Stalag 8 o 7, no recuerdo el número, y compuso la obra para los instrumentos que había disponibles, los ejecutantes que habían disponibles, y él, siendo eximio pianista también, digamos, compuso la parte de piano usando las notas que son las notas que funcionaban en ese piano, porque el piano no estaba en exactamente buen estado. Y claro, yo me inicié en el mundo de Olivier Messiaen a través de esta obra, en principio muy impresionado por su contexto histórico, y después descubrí que Olivier Messiaen también había recibido una influencia muy grande del mundo de los pájaros, del mundo de las aves. Él se adentraba digamos, no recuerdo exactamente si viajó a Asia Menor, pero sí sé que él transcribió muchos cantos de pájaros, de distintos pájaros de Asia Menor, los dibujaba, los imprimía después en sus obras, los ocupaba como material musical, formal, todo. Y usar elementos de la naturaleza para componer música, ¿es algo habitual? ¿Es algo más contemporáneo? ¿Y qué otros experimentos? Yo citaba al compositor finlandés Raut Tavara, ¿no? Que hizo algo parecido, pero en las auroras boreales de Finlandia. ¿Qué otras experiencias hay de incorporar elementos naturales en la música, en la composición de la música? Mira, se me viene a la mente uno muy interesante, porque hay varios, pero
el que más se me viene a la mente es uno que he estado escuchando hace poco. Hay un compositor del Renacimiento, se llama Heinrich Bieber, que tiene una obra para violín que se llama La Sonata Representativa, que es una obra que ya en el Renacimiento incorpora muchos sonidos de distintos animales, ¿ya? Y con mucho sentido del humor también para la época, ¿cierto? Ocupa lo que ahora nosotros en la composición llamamos técnicas extendidas del instrumento, es decir, maneras no convencionales para producir ciertos sonidos que no son tradicionales. Bueno, él ocupa técnicas extendidas en el violín para generar los sonidos de ranas, por ejemplo, o glissando en el siglo XVI, XVII. Yo soy muy malo con las fechas, así que... No te preocupes. Glissando ya incluso en esa época para producir los sonidos de gallinas o de gatos incluso. Ese ejemplo es especialmente interesante, creo yo. Oye, Camilo, y a ver, ¿cómo es que llegaste a concebir bueno, antes de entrar en el insectario, se me quedó una pregunta ahí en el tintero y estábamos hablando de la composición y estudiar composición. A ver, ¿qué significa estudiar composición? ¿Cuál es la especificidad de ese estudio para alguien que toma ese camino, al que tome otro camino dentro de la misma música, digamos? ¿Cuál es la clave del estudio de la composición? Sí, mucha gente, muchos académicos incluso postulan la idea de que la composición es imposible enseñarla, ¿cierto? O sea, cómo uno enseña algo que está basado digamos, en su punto más, digamos, en su punto principal está basado en la creatividad personal del individuo, ¿cierto? Algo que está basado también en la inspiración, algo que está basado, etc. Yo creo que el estudio de la composición es un estudio que está dividido en el estudio de la técnica de la música, cómo escribir ciertas cosas, cómo el entrenamiento del oído, el entrenamiento de la escucha aural, que es la escucha interna, el conocimiento de repertorio, etc. Y después el estudio de la composición también tiene una parte muy importante que es el encauzar la creatividad, guiar la creatividad, porque la creatividad no se puede enseñar, digamos, pero sí se puede guiar. Y la labor de un profesor de composición, creo yo, en gran medida es poder guiar al alumno en su creatividad, sacar su creatividad interna y poder encauzarla en cierto lugar. Camilo, hablaste de la escucha aural y me imagino que la composición, como la creación, como cualquier creación, también la escritura, escribir poesía o escribir una novela o una obra de teatro, requiere un tiempo, digamos, de silencio, de aislamiento, de ascesis, que es quizás más difícil, me parece a mí, en nuestro tiempo. Tú eres alguien joven, eres de este tiempo, este es un tiempo mucho más agitado que el que yo conocí cuando era joven, un mundo mucho más lleno de estímulos, mucho más lleno de información, estamos bombardeados permanentemente, requeridos, fragmentados. ¿Cómo hace un compositor para, me imagino, recogerse? No sé cuál es tu método, recogerse y poder ir a buscar, desde luego adentro de ti mismo y también en el mundo, la música que quieres después componer. Sí, es interesante la pregunta, porque efectivamente es difícil encontrar momentos como de abstracción pura, ¿cierto? De meditación sobre el objeto creativo al cual uno se quiere dedicar, especialmente, no sé, por ejemplo, yo vivo en Santiago Centro, entonces simplemente la idea de querer estar en silencio ya de por sí es inalcanzable, ¿cierto? Eventualmente, claro, uno también desarrolla cierta costumbre al ruido, cierta costumbre como, digamos, al boche, pero también algo que tú mencionaste que es muy importante es la misma cualidad frenética de la vida de hoy en día, ¿cierto? Yo creo que es importante dentro de la composición, de la creatividad en general, también no perderse dentro de la idea de que es un proceso puramente solitario, ¿cierto? A uno a veces se le olvida, encerrado en mi escritorio,
digamos, conmigo mismo, solamente escribiendo, solamente escuchando, solamente probando cosas con los distintos instrumentos, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso muy importante que es algo que a uno se le olvida mucho en la composición, que es simplemente en la interacción con los pares, ¿cierto? El mostrarse la música, el conversar la música, el discutir las ideas, a veces incluso componer ciertas cosas de manera casi grupal, ¿cierto? En la interacción con los otros compositores. Y yo creo que por lo menos para mí en este momento la cosa se sustenta más por ahí, porque es difícil, como tú dices, encontrar estos momentos de pura abstracción. Pero también creo que se ha recuperado bastante dentro, por lo menos, del círculo de compositores que yo conozco, la idea de que la composición no es solamente una empresa puramente solitaria, sino que también se sustenta en base a esa experiencia enriquecedora de conversar sobre la creación con otras personas. ¿Y quiénes son tus pares? ¿Con quiénes conversas? ¿Tienes amigos que componen también? ¿O hay otros compositores chilenos de tu edad tan jóvenes, ¿no? Como tú, hoy día en Chile, que tengan ese espacio de encuentro, de conversación, de creación conjunta? Sí, mira, tengo un pequeño círculo de amigos creadores. Está mi querido amigo Andrés Quesada, que es el compositor y baterista de la banda Narval Orquesta, de la cual yo también fui parte. Él también estudió composición, estudió percusión clásica, y estudió composición en el conservatorio. Él es una persona con la que yo comparto muchos aspectos de mi vida creativa. Está Lucas Schlotfeld, que es un pianista de jazz, también compositor, también estudió en la Católica, también con el que yo toqué, entonces también tenemos una cierta experiencia de hacer música en el acto, ¿cierto? El acto de hacer música, de tocar música. También es una persona que yo valoro muchísimo su opinión. Y también últimamente he estado muy cercano a un compositor chileno que es un poco mayor que yo, que se llama Anselmo Ugarte, que también me ha ayudado muchísimo con muchos aspectos de esta empresa creativa de la composición. Oye, Camilo, vamos a hablar de Insectarium. Me gustaría que nos contaras cómo nace esta obra. ¿Nace porque escuchaste algo que venía de adentro, una experiencia real, algo que leíste? Primero, ¿cómo nace y qué es? Que nos pudieras describir qué es exactamente este concierto, ¿no? El concierto Insectarium. Sí, es efectivamente un concierto. En un principio yo no sabía que iba a ser un concierto, ¿ya? Pero terminó siendo un concierto. Yo, uno de los momentos más difíciles de componer es empezar una pieza. Entonces, en el momento previo, en el momento en que uno decide, ok, quiero hacer una pieza nueva, te enfrentas al enorme abismo de creatividad que tienes al frente, ¿cierto? La infinidad de las posibilidades de la creatividad, de la escritura, de la música. Y yo buscando inspiración, terminé por una coincidencia a las 3:30 de la mañana en mi computador, un día, encontrando ciertos repositorios de sonidos de museos de historia natural de Estados Unidos. Páginas de como bien 2000eras, así, páginas de internet bien 2000eras, con una presentación bien extraña, unos hipervínculos ahí puestos. Y me puse a revisar estos distintos sonidos y llegué a la sección de insectos y había una multitud de sonidos de insectos que estaban capturados con variado grado de calidad, ¿cierto? Habían unos sonidos que eran prácticamente inutilizables, que estaban mal grabados, ¿cierto? Estaban reventados, etc. Pero había una cierta cantidad de sonidos que estaban grabados con una calidad prístina. Y yo me encontré con 3 sonidos que me afectaron. El primero, que digamos viene de pareja con el segundo, ¿cierto? Es el sonido de un enjambre de un mosquito asiático, no recuerdo el nombre científico, pero por ahí lo tengo anotado, que me di cuenta que tenía distintas alturas el enjambre
de los mosquitos macho y el enjambre de los mosquitos hembra. Cada uno tenía distintas notas. Ya no me di cuenta no me di cuenta en ese momento cuáles eran las notas, pero sí determiné que había una diferencia. ¿Ya? Y eso me pareció sumamente interesante, ¿cierto? Y después encontré un sonido que era sumamente contrastante. Este sonido no era masa sonora, podría llamársele unos acordes, ¿cierto? Este sonido era armónico. Y después me encontré con un sonido que era muy contrastante, porque era casi puramente melódico, y era el sonido de un insecto que es parasitario, que tiene un llamado de apareamiento muy, muy particular, y que también me afectó, lo transcribí, y decidí hacer, claro, una pieza en base a esos tres sonidos. Oye, y tú dices, me afectó. ¿En qué sentido te afecta un sonido a ti como compositor? Interesante. Yo dije, me afectó muy a la pasada, pero es cierto, es una palabra fuerte. Sí, es una palabra fuerte, claro que sí. Y yo lo entiendo, a mí me gusta la poesía mucho, así como a ti la música. Intento escribir poesía y también me afectan, o sea, me afecta, de repente un verso me afecta. Y entiendo, creo entender lo que tú quieres decir, pero me gustaría que me explicaras cómo te afecta a ti un sonido, digamos. Sí, recuerdo que me produjo una emoción que yo no pude, digamos, descartar, no pude dejarla pasar, ¿sí? Fue algo que me produjo una emoción importante y que, digamos, me obligó un poco, de cierta manera, a querer capturarla, a querer encapsularla y no perderla, y utilizarla como motivo, como vehículo de composición, como vehículo creativo. Bueno, y ahí empiezan a hacer Insectarium. Yo en mi tocadisco ochentero que tengo aquí en mi biblioteca, al lado de un costado de mi jardín, vamos a empezar a escuchar un poquito de esta obra tuya de Camilo Roca, joven compositor chileno de 25 años, contrabajista, autor de Insectarium. Estamos en Desde el Jardín. Qué fascinante, realmente uno entra en un mundo, en un ámbito, digamos, de escucha que es distinta a la que uno está predispuesto cuando va a escuchar un concierto. Algo me trajo a la música del finlandés que te cité primero, el Rautavaara, algo me llevó también por ese lado, pero me gustaría que tú me hablaras de esta obra que de alguna manera describe un universo musical que está delimitado por el sonido de diferentes ejemplares de mundos de insectos. A ver, háblanos un poco. Yo sé que no se puede hablar sobre la música ni se puede contarla, digamos, pero sí dar algunos vislumbres, digamos, de qué es lo que hiciste tú aquí, qué es lo que buscaste en la composición de Insectarium. Sí, totalmente. Ahí, partiendo como por lo más básico, estos tres sonidos que yo mencioné hace un rato, ¿cierto? Estos dos enjambres son el pilar armónico de la pieza. Digámosle simplemente la armonía. Estos enjambres se convirtieron después de un proceso de transcripción y de análisis y de asimilación por mi parte, se convirtieron en la armonía. Y este llamado de apareamiento de este otro insecto se convirtió en la melodía. Entonces, ya dentro de esto, para establecer los pilares más básicos
de una estructura musical, ¿cierto? Tenemos el plano armónico y el plano melódico, ¿no? El plano armónico está comprendido por los instrumentos que no son el oboe, y el plano melódico está comprendido por los instrumentos por el instrumento del oboe, ¿cierto? Esa fue la razón por la que yo terminé haciendo una especie de concierto solista, ¿cierto? Porque me pareció que el material melódico de este insecto era lo suficientemente interesante como para quizás explorar sonoridades del instrumento, ¿cierto? Explorarlo en todos sus registros, explorarlo en todas sus articulaciones, en su virtuosismo quizás también. Me pareció una problemática musical interesante. Y la interacción de este solista con su contexto armónico, su contexto instrumental, también me pareció bien interesante. Oye, Camilo, y a ver, y esta aproximación que fue casi fortuita al mundo de los insectos y del sonido en el mundo de los insectos, ¿te sigue fascinando? ¿Te siguió interesando? ¿Qué otras cosas descubriste y qué encontraste ahí? Sí, o sea, a mí desde muy cabro chico me gustaba mucho la biología. Uh-huh. Tenía unos libros de anatomía humana, etcétera, y también tenía varios libros sobre el mundo animal, y a mí siempre me pareció extremadamente interesante. Y mientras estudié composición en el conservatorio, un poco perdí ese amor por la biología porque no lograba encontrar una manera de incorporar estos dos mundos, ¿no? de manera fluida. Hasta que me encontré con este mundo de los insectos. Hace un tiempo trabajé un cuarteto de cuerdas que todavía no se ejecuta, ni siquiera lo he terminado, lo estoy trabajando, que también está basado más que en el sonido de los insectos, en el aspecto simbólico de los insectos. Se llama Coleóptero. Está basado en la simbología del escarabajo para distintas culturas. En particular, por ejemplo, el mundo de Antiguo Egipto, ¿cierto? Tiene el escarabajo acarrea un significado simbólico, quizás eso es una redundancia, pero no importa. Muy importante, ¿cierto? La reencarnación, el paso al más allá, la inmortalidad, ¿cierto? Y eso también me pareció muy interesante. Y también quise digamos, para mantenerme dentro de este mundo de los insectos, también fue algo bien refrescante, ¿cierto? Porque no me quería convertir en un transcriptor de sonidos. Yo también quería... no era mi idea crear un museo de sonidos de distintos insectos a lo largo de mi catálogo de obras. Entonces, no, lógico, obvio. Claro, lógico, ¿no? Son insumos, son elementos que luego tú vas a trabajar y vas a recrear y vas a transformar a través de la música, ¿no? Ahora, esto de componer, me imagino que en Chile no sé, será fácil, no debe ser tan fácil en ninguna parte del mundo. Ser compositor, primero, una opción bien radical. Segundo, ya ser músico es una opción radical. Ser compositor es una opción más radical aún. Y me imagino que, la posibilidad de poder que se realice, que se haga el concierto con tu obra también es un paso también más difícil. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo es eso en este proceso? Sí, yo puedo confirmar que es sumamente difícil montar la música propia, especialmente dentro de este, entre comillas, estilo de música que uno hace, ¿cierto? Que tiene una salida comercial muy baja, que es muchas veces de una ejecución técnica muy difícil para los músicos. Es sumamente difícil encontrar los lugares y encontrar los conjuntos y las oportunidades. Yo he tenido la suerte de haber ganado un par de concursos en donde el premio se acarrea tanto un premio monetario como el hecho de que la música se toca, ¿cierto? Y se graba. Esta misma obra para oboe y ensamble fue parte de un premio en Barcelona que se llama John Guin Joan. Y digamos, tuve la buena suerte de ganar ese concurso, y gracias a eso la música se pudo ejecutar y grabar a un nivel altísimo, ¿cierto?
Lo mismo con el Luis Advis, encontrar las instancias para que tu música se toque, especialmente la música de orquesta se toque, es sumamente complicado. Sumamente complicado. Oye, Camilo, y me imagino que esto, el crear esta obra, el dedicar tu vida a esto, nace de una convicción, o sea, de una convicción, de una pasión, de algo que a pesar de los obstáculos que se va encontrando en el mundo concreto, que deben ser muchos, las dificultades, tú ya las estás escribiendo más o menos, no es una, a ver, no digamos que este es un país extremadamente musical en este sentido, extremadamente estimulante. De luego en la educación, mira el lugar minoritario que ocupa la música, ¿no? No sé qué piensas tú de eso, digamos, del lugar tan mezquino que ocupa la música en la formación de nuestros niños y de los adolescentes, siendo la música algo tan fundamental. Sí, a mí me parece, a mí me da mucha pena el estado de la educación musical a nivel básico en Chile. Me parece que está en un muy mal estado, y digamos, yo he sido parte de proyectos educativos en donde como he podido comprobar de manera empírica y real que el estudio de una disciplina musical en cualquier nivel, puede ser en un nivel muy, muy específico como en un nivel simplemente el de tocar música, tiene un efecto puramente positivo en la vida de un joven, de un niño. Yo trabajé varios años como profesor de contrabajo en unas orquestas estudiantiles de la comuna de Maipú, en el organismo municipal Codeduc, y digamos, pude experimentar de manera, de nuevo, empírica, que todas esas la educación musical provee al joven, al niño, de herramientas tremendamente importantes para su desempeño, para su vida diaria más adelante. El poder desempeñarse en un contexto instrumental grupal es una experiencia que forja, digamos, que te provee de habilidades muy importantes para después, para más adelante, ¿cierto? Incluso si es que ninguno de ellos decide después estudiar música de manera profesional. Eso es irrelevante, ¿cierto? Pero aquí sí, en Chile creo que está muy menospreciado el rol de la música dentro del aspecto pedagógico, educativo, en especial en temprana edad. Camilo, yo te quiero agradecer este paseo por el jardín. Primero que nada, me produce no solo alegría, sino que me produce mucha esperanza de ver a un joven que se dedique con esta pasión y con este rigor a la composición de la música. Quiero decir que esta música de piano que estamos escuchando, que es característica del jardín, es también la creación de un compositor chileno que la regaló generosamente al jardín, Camilo Salinas, el hijo de Horacio Salinas. Compuso este piano que estamos escuchando aquí en la despedida. Te agradezco mucho haber estado con nosotros, haberte paseado por nuestro jardín. Mis insectos estaban felices, todos los bichitos que tengo aquí en el jardín, dichosos de ser protagonistas del concierto de un músico chileno. Y esperamos volver a conversar más adelante y ver en qué otros proyectos está. Te mando un abrazo, gracias por este paseo musical por el jardín. Muchas gracias a ti por la invitación, lo pasé muy bien. Y nos encontramos mañana nuevamente, a la misma hora, aquí abriendo la verja de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta,
cuando comienza de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.